Mi nombre es José Aníbal Tobón, soy del municipio del Carmen de Iboral, estoy en el seminario Cristo Sacerdote y estoy en el año primero de la teología. A continuación voy a interpretar la canción ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? Puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé y todo lo que soy, todo lo que tengo es suyo. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? Puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé y todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo su amor, deja que todo renueva. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. Y vamos como siempre a meditar sobre la palabra que la liturgia nos propone para cada domingo. Vamos a escuchar esa voz del Señor que nos habla en un día tan privilegiado para los cristianos como el domingo. Hoy, un domingo más para hablarle al Señor y para escuchar lo que el Señor quiera decirnos. Y nos acompaña a propósito de la reflexión Román Figueroa. Bienvenido, Román. Muchas gracias, Brian. Román es seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Y Román, qué bueno que nos compartiera un poco sobre su experiencia vocacional, sobre ese llamado que el Señor le ha hecho a usted, porque el Señor llama a tiempo y a destiempo. Para el Señor no hay edades, el Señor tiene un propósito en nuestra vida y lo hace y lo cumple. Y por eso aquí en el seminario, ese seminario que inclusive su esencia, su misión es acoger a personas adultas, pues muy del caso Román, que entró ya a una edad adulta, pero que lo hace con esa entrega como lo hace un joven, porque el llamado que el Señor nos hace no hace distinción. Y en últimas nos llama a lo mismo, a un mismo fin. Entonces qué bueno, Román, que nos hablara un poco sobre su vocación, de dónde es usted, para que los televidentes sepan quién es quien le habla. Bueno, muchas gracias, Brian, a usted y a toda la audiencia que nos escuche, que nos vea a nosotros a través de este programa. Mi nombre, como lo dice Brian, es José Román Figueroa, soy de la ciudad de Ibagué y me estoy formando para la arquidiócesis de Ibagué. Si Dios nos permite continuar con este proceso y llegar a un buen fin, a un buen término para ser sacerdote, ministro de él. Pues inicié mi formación en el seminario a la edad de los 33 años. No es fácil cuando se inicia de una manera ya más bien tardía, digámoslo, porque pues lógicamente ya hay unos sueños, hay un proyecto, ahí se van sentando las bases para una vida que es
como común para todos los jóvenes, lo decimos nosotros así como entre comillas, que se quiere pues una familia, se tiene un proyecto, un sueño, una vida, se lucha para ello y bueno, se estaba logrando, pero de una manera silenciosa el Señor va actuando también y de alguna manera se va manifestando. Bueno, se manifiesta de muchas maneras y nos habla a nosotros de muchas maneras, dice el libro de los Hebreos. En mi caso, pues sí, mi familia católica, vengo de familia católica. Mi padre le gustaba mucho la oración ante el Santísimo, recuerdo mucho eso desde pequeño. Mi abuela tenía su rinconcito en su habitación y allí tenía su altar y hacía sus novenas a la Virgen de Aranza, a la Santísima Trinidad, muy devota también a San Martín de Porres, de rezo de rosario. Bueno, son cosas que a uno le van alimentando y lo van acrecentando en la fe desde muy niño, pero pues luego viene la adolescencia y viene también ese proceso de querer experimentar muchas cosas, de abrirse al mundo. Y viene ya la parte de la madurez, donde uno comienza a soñar como a definir lo que quiere para su vida, pues. En mis planes estaba Dios, sí, pero de misa, los domingos. No pensaba en tener una formación como hacia miras del ministerio sacerdotal. De pronto lo que sí quería era ser diácono permanente, colaborar con mi familia, con pues mi esposa, mis hijos, cierto, el sueño de todo hombre pues, pero de una manera muy misteriosa y también muy bella, llama el Señor, y pues eso fue en un momento de oración ante el Santísimo en la catedral después del rezo de las laudes y después de la Eucaristía de 7 de la mañana. Acolitaba en la catedral de Ibagué, duré mucho tiempo allí sirviendo, colaborando, y antes de irme pues para el trabajo pasaba allí primero a darle gracias a Dios a las 7 de la mañana, a vivir la misa, a celebrarla, y luego pasamos a la oración de laudes y me quedaba un momento delante del Señor con mis cosas personales, pues en ese diálogo coloquial con Él. Entonces en una de esas mañanas me mostró el ministerio y para mí fue muy duro, pues porque mis sueños y mis proyectos eran otros. Y comenzar a desprenderme de todo aquello que había soñado, que había planeado, que había comenzado a construir también de la mano de Él, me parecía de locos. Pero fue un tiempo de lucha, fueron más o menos 3-4 años en ese discernimiento, hasta que por fin se pudo dar el paso en compañía de grandes sacerdotes que me han acompañado durante este proceso, y doy gracias a Dios por ellos, por esos ministros que ha puesto en ese caminar, y también por un grupo de amigos, de familia, digámoslo así, espiritual, que en Ibagué es un movimiento apostólico, se llama Familia de Nazaret, en el cual me han ayudado a crecer en la fe y que también para mí han sido una familia espiritual. Ya aquí pues en la formación llevamos de la mano de Dios 7 años de formación. Estoy cursando actualmente tercero de teología y pues viviendo la experiencia de una manera alegre, contento, muy dedicado en cada una de las dimensiones que componen la formación en el seminario. Pues tenemos la formación humana, la formación espiritual, la formación pastoral y la formación intelectual. Muy bien, ahí tenemos un motivo más para la oración. Vamos a orar por todos aquellos que sienten el llamado, por los que tienen confusión, por los que no saben Dios qué quiere, porque la vocación no es solamente la vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. El Señor tiene un amplio campo de vocaciones, está la vocación de la familia, la vocación de la soltería, pero todas las vocaciones siempre en pro, siempre en función, siempre a servicio de la iglesia. Vamos a orar por todos aquellos que lo necesitan,
todos necesitamos esa oración, porque en la adolescencia, inclusive escuchamos como nuestro hermano nos contaba a su edad, a sus 33 años, pues había dudas, había esa incertidumbre, no saber qué es lo que más me conviene. Y eso causa un temor profundo, un temor que los santos lo han sentido. ¿Qué haré de mi vida? ¿Qué es lo más conveniente? Y en ese vaivén de la vida, en eso, ¿será que me arriesgo? ¿Será que no? Pues la oración cumple una misión eficaz. Ahora, Román, entonces, a propósito de la oración, pues háganos una invocación al Espíritu Santo para luego proceder a la lectura del Evangelio que tenemos para este domingo. Bueno, quiero compartir entonces con ustedes esta oración al Espíritu que todos los días en la hora de la mañana la realizo, y es una oración que la misma Iglesia nos ha dado. Dice así: ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Ahora, antes, Román, de leer el Evangelio, por favor, compártanos la cita bíblica para que nuestros televidentes puedan buscarla en sus Biblias. Bueno, entonces estamos para este domingo 16 del tiempo ordinario, el cual nos invita la liturgia de la palabra de la Iglesia a que vayamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 6, los versos 30 al 34. Nos dice así: en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto, a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca, a solas, a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, para este domingo 16 del tiempo ordinario, el Señor nos regala su palabra a través de este hermoso Evangelio de Marcos. Pero hagamos un recorrido por las lecturas que nos propone la liturgia de la palabra para el día de hoy. En todo ese compendio de la palabra de Dios, quiero titular esta reflexión como el verdadero pastor. Y lo vamos a descubrir mirando cada una de estas lecturas, incluso el Salmo. Porque las lecturas nos presentan unos elementos que nos van a identificar o no al pastor. En la primera lectura hemos escuchado a el profeta Jeremías, en donde nos va a colocar como esa antítesis y esa tesis de ese buen pastor. En esa antítesis, lo que no es, nos va a decir él, no son aquellos o no es aquel que dispersa mis ovejas, ni tampoco es aquel
que los que dejan de preocuparse por ellas. Miremos entonces que aquí comienza a identificarse lo que es un pastor, lo que Jesús pide a sus ministros para que sean ese buen pastor, a ejemplo de él, configurándose primeramente con él. Pero miremos estos detalles que nos presenta el libro del profeta Jeremías, lo que no debe ser entonces ese pastor, aquel pastor, aquel hombre que Dios le encomienda unas ovejas que no son suyas, por tanto no se puede atribuir de decir son mis ovejas, no. Es un encargo, porque recordemos que el sacerdote es el ministro en persona de Cristo, el que está en medio de esa comunidad, en medio de esa grey, para que sea un paradigma delante de esa comunidad, para que ahora más adelante vamos a ver lo que sí debe de ser. Por tanto, Jeremías nos va a decir luego que sí debe de ser los que son capaces de reunir para que crezcan y se multipliquen esas ovejas. Pues es la tarea de cada pastor, de en vez de dispersar, en vez de que se despreocupen por ellas, es todo lo contrario. Se preocupen y también las acerquen, no al sacerdote, no al ministro, sí a la iglesia, pero más aún a Cristo, a Cristo. Por eso también dice que es aquel que es capaz de apacentar. ¿Pero qué es apacentar? Y la misma lectura nos va a decir a nosotros aquello que es apacentar, es decir, dar confianza, el de que aquellas ovejas no teman, el de que no se espanten y que no se pierdan. Pues es una gran labor la que nos propone Dios a través de los labios y de los escritos, de las palabras del profeta Jeremías. Pues el que se tengan confianza esas ovejas, que le tengan confianza hoy en día a la iglesia, pues lo vemos de que en algunos lugares no lo es. Es todo lo contrario. Desconfían de la iglesia por la situación de sus ministros, por el testimonio mismo de cada uno de sus ministros, no de manera general, pero sí de manera particular, y eso deja mucho que desear. Pues bien, no nos podemos quedar en esa pequeñez, sino que tenemos que mirar también nosotros como fieles la grandeza de la iglesia de Cristo en esa universalidad. Y sabemos de que son más los pastores buenos, y lo digo por experiencia propia, porque en este camino de discernimiento hacia el ministerio sacerdotal, Dios ha colocado en este caminar, en mi caminar, pastores muy buenos, sacerdotes muy buenos, párroco, sacerdotes amigos, mi director espiritual, los directores espirituales que he tenido, los formadores, los mismos formadores que tenemos nosotros aquí en este hogar de Cristo Sacerdote, en este Seminario Nacional de Cristo Sacerdote. Son sacerdotes buenos, sacerdotes que se interesan por nuestra formación, no solamente hacia el ministerio sacerdotal, que lógicamente es importante, sino también en nuestra formación personal, como personas, valga la redundancia, y también como cristianos. Ya el Salmo, escuchamos nosotros en la respuesta decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Aquí ya nos está dando unas pistas acerca de lo que verdaderamente debe de ser el pastor a ejemplo del Señor Jesús, que vino y pasó haciendo el bien por toda la tierra. Jesús, que es el buen pastor, es en el cual me puedo yo apoyar para que nada me falte. Es cierto que teniendo nosotros a Dios, pues lógicamente las circunstancias de la vida, las consecuencias de nuestros actos siempre van a estar allí. Lo corriente de la vida,
lo cotidiano va a estar allí. El trabajo, la familia, los amigos, lo que nosotros realizamos cada día, en cada momento, allí está. No va a ser una realidad distinta, diferente. No es que nosotros nos vayamos a transformar en otro tipo de seres, de que seamos extraterrestres, de que estemos en otras cosas. No, es allí, en nuestra realidad misma, en esas mismas acciones que en cada momento realizamos cada día. Necesitamos, sí, tener presente a Dios, a Jesús, tener presente de que cada acción, que cada palabra, que cada decisión que yo tome esté involucrado el Señor, porque muchas veces sucede eso, somos incoherentes ante esa situación. Decimos llamarnos cristianos, pero a Cristo únicamente en la foto, o en el cuadro de la pared, o en el crucifijo que tenemos en la habitación, o en el Sagrado Corazón de Jesús que tenemos allá en la sala, pero no más. No, debemos de invitar verdaderamente a Jesús a nuestra vida. Ese que es el buen pastor, con él sí podré decir, como decimos en la respuesta del Salmo, nada me faltará, porque verdaderamente él sí nos conoce, porque Dios nos ha entretejido desde el seno materno, desde aquel momento de la concepción. Dios ha comenzado a trabajar en cada uno de nosotros, nos da el alma y también comienza a ayudarnos a tejer cada uno de los órganos que nosotros tenemos, cada una de nuestras partes, hasta que nuestra madre da a luz y nos da a nosotros para el mundo. Bien, Dios no nos ha desamparado, siempre está con nosotros, por tanto, acordémonos de Él. Ya en la carta a los Efesios, San Pablo nos va a decir, ¿quién es el pastor? Es el que Él es nuestra paz, es el que nos reconcilia y es el que lleva a otros a ser un hombre nuevo. Aquí San Pablo también nos da unas pistas, unos elementos propios de ese buen pastor o de ese pastor que debe de ser en estos momentos configurado con Cristo aquí en la tierra en medio de nosotros. Pues bien, debe ser ese hombre de paz, debe ser ese hombre que verdaderamente nos transmita la paz de Dios, no la paz de los hombres, no la paz que a veces se dice que se logra tras una firma, no, sino que verdaderamente es la paz que viene de Dios, esa tranquilidad para poder hacer las cosas, ese sosiego que se tiene, así como en este momento sentimos nosotros esa brisa suave, eso también es la paz, ese bienestar completo para el ser humano, para la persona, la justicia, la equidad, la igualdad, todo eso hace parte de la paz. Lo mismo aquel hombre que es reconciliador, por tanto, ese pastor es aquel primero que se ha podido reconciliar con Dios, que se ha podido reconciliar consigo mismo y que ahora está en esa tarea de ayudarnos a nosotros los hombres a reconciliarnos. Trabajo grande, sí, para esta patria que tanto amamos nosotros y que dejando ya parte de esa violencia que ha marcado durante tantos años la generación anterior a la nosotros y nuestra generación, le pedimos nosotros de que verdaderamente podamos vivir esa reconciliación entre nosotros los hombres y especialmente entre nosotros los colombianos. Bien, también es ese pastor el que es capaz de llevar a la transformación de cada uno de nosotros a ser verdaderamente lo que San Pablo llama en los Efesios, en la carta a los Efesios, un hombre nuevo en Dios. Ya lo había dicho yo anteriormente, no es que nos vamos a convertir en un extraterrestre, no, la misma persona, pero entonces ya con Dios cercano, como lo dice el Evangelio de Mateo, con ese Emmanuel. Lo mismo dirá Isaías, ese Dios con nosotros. Es que debemos mirar y creer y vivir eso
que nosotros expresamos con palabras, ese Dios con nosotros. Finalmente, ya aterrizando todo esto al Evangelio que hemos escuchado de Marcos 6, 30 al 34, nos recuerda entonces esta parte del Evangelio. Lo saca de la monotonía. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Han sido enviados? Sí, y ahora se encuentran con su maestro y vienen a contarles esa experiencia maravillosa de esa misión. Pues bien, esa misión, después de esa misión, el Señor Jesús, que es un buen pastor, que es el buen pastor, se da cuenta de que necesitan también descanso y reposo, porque no todo en la vida es actividad, también se necesita descansar. Bien, ese descanso es aquel que la iglesia puede brindar para tu alma, para mi alma, para tu espíritu, para mi espíritu, para todo mi ser. Por eso ese pastor de la Iglesia Católica nos debe de brindar eso. También Jesús hace presente allí la soledad y el silencio. Pues bien, eso nos lo enseñan a nosotros también aquí, en esta casa de formación. El silencio, los momentos de soledad, son momentos para encontrarnos con Dios y para encontrarnos con nosotros mismos, para pedirle a Dios de que nos ayude a que verdaderamente nosotros, a imagen de Él, seamos buen pastor. También el Evangelio nos indica otros elementos. El pastor es aquel que es el que ve la realidad. Cuando Jesús se baja de la barca, lo primero que dice el evangelista allí es que Jesús ve a esa multitud de gente que lo ha seguido, los ve. También se compadece. Es la actitud propia del pastor, el compadecerse, el sentir compasión, el de compartir la humanidad. Pues bien, Dios, siendo Dios, ha querido compartir con su criatura, la máxima criatura, la criatura que más ama, el hombre. Y con hombre me refiero a hombre y mujer, al ser humano. Ha querido no solamente quedarse allí, sino que también ha descendido del cielo y se ha encarnado. Se ha hecho hombre como nosotros y por eso se ha compadecido desde nuestra propia humanidad con todo aquello que nosotros muchas veces, como decíamos al principio, hemos sido dispersados o hemos sido desorientados o hemos tenido algún inconveniente con algún sacerdote, con algún ministro, con ese pastor que Dios ha puesto en el camino de nosotros. Pues bien, Jesús, compadeciéndose, termina el Evangelio diciendo que se puso a enseñarles. Y es esa enseñanza de ese Dios vivo en medio de nosotros. No es solamente esa enseñanza del conocimiento al cual uno va a la escuela o va uno al colegio, que para aprender a sumar, a leer, a restar, a multiplicar, a dividir, a aprender cosas de química, de física. Son cosas de la enseñanza de la vida, que es lo más importante para nosotros. Jesús, buen pastor, nos enseña a vivir a ejemplo de Él. Muchas gracias, Román, y bueno, pues sigamos reflexionando en torno a la imagen del pastor, que es una imagen importantísima y de la primerísima iglesia cristiana. De los primeros jeroglíficos encontrados sobre Cristo está el del pastor, el del orante y el del Cristo filósofo. Así que esto de reflexionar, esto de pensar, esto de hablar del buen pastor no es algo que es de ahora, de la iglesia de ahora, no. Toda la iglesia a lo largo de toda la historia, de todas las épocas, ha estado en torno a la figura de ese pastor que defiende, que acompaña y que guía a todo su rebaño hacia el aprisco.
Dios le pague a Román por su presencia, por su compañía. El Señor lo bendiga. Yo sé Amén. que todos los televidentes algo habrán aprendido, porque lo importante de aquí es que ustedes tomen sus conclusiones y que las reflexiones que los que nos acompañan hacen, pues son reflexiones personales y que los ayudan mucho, porque en esto del hablar, porque la iglesia es comunitaria, se va enriqueciendo y se va fortaleciendo nuestra espiritualidad. Pero lo importante es que ustedes tomen sus conclusiones, que tomen los que les sirva para su vida y que por favor lo pongan en práctica en la vida. Dios les pague. Muchas gracias, Román. Muchas gracias, Brian. Y a ustedes también. Muy amables. todo su amor. Deja que todo renueva. Yo vengo del sur y del norte, del este, oeste, de todo lugar. Caminos y valles recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo